Precioso día, por la mañana, oh Dios, y gracias porque tú nos permites reunirnos una vez más para expresar comunión, para cantar a tu nombre y para mirar y aprender las Sagradas Escrituras. Queremos darte gracias por cada familia, por cada hermano, hermana, por cada adolescente, joven, niño que se ha acercado a este lugar para estudiar tu palabra. Oramos y pedimos la dirección en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy termina una serie de sermones basados en el versículo 31 de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Estas cosas dañan la vida espiritual del creyente, y todos estos elementos que están aquí en el versículo 31 son pecado. Y hoy vamos a hablar de la malicia. Dice, no una parte, ¿qué dice la última parte del versículo? ¿Y toda qué? Y toda malicia. Adiciona también este pecado que hace mucho daño. ¿Y cuál es el propósito, hermanos, de la temática en esta mañana? Que el creyente, que todos los creyentes, sí, usted y yo, que todos los creyentes quitemos todo pensamiento depravado, corrupto y todo comportamiento de esas mismas características, es decir, todo comportamiento depravado o lleno de maldad. Ese es el propósito del tema en esta mañana. La malicia. La malicia. Déjeme decirle que este pecado genera daños en la vida espiritual del creyente. Sí, genera muchos daños en la vida espiritual del creyente. La palabra malicia se usa en sentido general, hermanos, para referirse a todo aquello que es depravado, sucio, pestilente, que huele a mal. La malicia, mire, huele a mal, o hiede a mal, menos a bueno. Y este vocablo, malicia, proviene de una palabra griega que fue adjudicada hace muchos años atrás, a un personaje mitológico llamado Caco. Y sabe que Caco nunca se bañaba, se caracterizaba por ser sucio, olía mal y habitaba en una cueva, donde allí en esa cueva él mismo defecaba y vivía en medio de todas esas circunstancias. Y todo aquel que se asociaba o que tenía relación con Caco, pues vivía de la misma manera, sucio, depravado. Así vivía este personaje allá. Y de este personaje pues se genera la palabra kakos, que indica todo aquello que es de carácter malo, sucio, y de allí viene la palabra malicia, y viene también la palabra castellana caca. Si han escuchado hablar, yo creo que están familiarizados, ¿verdad?, con la palabra caca. Nosotros fuimos criados en el campo, somos campesinos, y cuando estábamos jugando, cuando niños jugando, pues nos encontramos con el popó de las gallinas, y nuestros padres nos llamaban la atención porque uno comenzaba a jugar con el popó. Y ellos decían, no, con eso no, porque eso es ¿qué? Eso es caca, eso es algo asqueroso. Pues bien, la palabra malicia tiene que ver con esos pensamientos depravados, asquerosos, con ese comportamiento que es también así sucio. Y hay términos, palabras como caco en el diccionario español para referirse a un ladrón, a un amigo de lo ajeno. Y eso no está bien, eso es algo sucio. Robar, ser amigo de lo ajeno, como dicen algunos, eso es algo sucio, depravado. Viene también la palabra cacorro, que muchos de ustedes quizá han leído, leen el diccionario y conocen, y es muy familiar. Cacorro para referirse a un homosexual.
porque le gusta esa clase de relaciones, ¿no? Relaciones anales, caca. La palabra caca, que es excremento. También una palabra que se usa en el ámbito político, algunos, para referirse a esos gobiernos malos, sucios, corruptos. Entonces está la palabra cacocracia, gobierno de los más sucios o de los más depravados. Pues bien, en esta mañana vamos a hablar de la malicia, de la caca, de la depravación. Y en primer lugar, quiero decirles que el creyente con malicia imagina malas cosas. Mire, producto de la influencia de este pecado, influencia de la maldad. Imagina malas cosas. Allí en la ilustración puede ver usted a un personaje que tiene tres pensamientos a la vez, se puede decir a la vez. Y uno es el pensamiento del vicio. Esta palabra caca la usaban los griegos también para referirse a todos aquellos vicios depravados, vicios que destruyen la vida, vicios que destruyen la parte espiritual o la vida espiritual. Y allí puede notar usted el vicio del cigarrillo. Mire, él se está dibujando, mire, dibujando, ese es el pensamiento y lo dibuja, porque muchas veces nosotros dibujamos eso, se dibuja, se percibe así, de esa manera, mire, se ve fumando, se ve también, se ve con la intención, no sé si alcanza a percibir la ilustración, él lleva un cuchillo, ¿con la intención de qué? De matar, de destruir la vida del prójimo. Se ve también allí, en ese dibujito, con la intención de agredir. Y déjeme decirle que el creyente con malicia imagina planes malévolos. Hace años una hermana llegó a consejería y me dijo: pastor, ¿sabe que comencé a salir en las horas de la mañana a trotar y me encontré con una persona bastante atlética, corporalmente se veía muy bien, y yo comencé a imaginarme cosas, y esas cosas eran morbosas, y en esos pensamientos o en ese dibujo en la mente me veía con él en la cama? Me veía con él en la cama porque comencé a desearlo, y todo eso es influencia de la malicia. Y sabe que nosotros muchas veces tenemos pensamientos así, producto de la malicia que hay en la naturaleza humana del creyente. Con pensamientos y comenzamos a dibujar cosas malévolas. Y muchas veces el Señor nos libra de llevar eso al acto, a los hechos. No ocurrió así con esta hermana. Esta hermana posteriormente cayó con ese joven atleta o corpulento, como ella decía. Y hizo el dibujo, la imagen, sí, y posteriormente cayó con él. Imagina planes malévolos. José le dice a sus hermanos allá en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal de mí. Mire, esos pensamientos de los hermanos de José eran malévolos, y seguramente ellos dibujaron cosas en sus mentes de cómo hacerlo caer, cómo hacerlo tropezar, cómo asesinarlo. Algunos de ellos, por la rabia, por la molestia, posiblemente veían en ese cuadro la acción de estar matando, asesinando a su hermano. O el dibujito ese de uno de ellos que lo vio vendiéndolo a los ismaelitas, vendiéndolo como esclavo. Mire, planes malévolos. Imagina también, el creyente con malicia imagina negocios malévolos. Y hay un caso muy particular en Hechos, capítulo 8, donde la Escritura está hablando del inicio de la iglesia en Samaria. Allí llegan muchos creyentes y comienzan a hablar del Evangelio de Jesucristo y a hacer señales, y muchos allí en Samaria se convierten, y también se convierte un mago llamado Simón. Eso está en Hechos, capítulo 8, y sabe que este Simón pues tenía cierta fama, vivía engañando a los habitantes de esta ciudad de Samaria, tenía muchos seguidores, admiradores,
Y cuando Simón comienza a ver el poder de Dios manifestado, las obras que hacen los creyentes y también los apóstoles que llegan, y en ese caso particular, pues hacen una ceremonia muy especial para que los creyentes, aquellos que han creído en Jesucristo, pues reciban el Espíritu Santo. Este Simón queda atónito, perplejo ante eso, y pues comienza a imaginar cómo sería yo. Mire, eso en el pensamiento. En el capítulo 22, Pedro habla, refiriéndose a esos pensamientos, dice, pensamientos de maldad. Y es la palabra caquía o la palabra malicia. Pensamientos de maldad, pensamientos sucios, porque él comienza, mire, a dibujar en su mente cómo sería yo con ese poder, con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y le dice a los discípulos, mire, aquí hay tanta plata para que me vendan ese don. Las cosas de Dios no se comercializan, y eso era lo que había en la mente de él. Quería comercializar con el don de Dios. Quería comercializar con el Espíritu Santo. Esa fue la intención y el pensamiento, y quiso comprar, usando el dinero, comprar el don de Dios. Y Pedro, en el versículo 22, note lo que le dice Pedro ante la amonestación, ante esa maldad, ante ese pensamiento, ante esa imaginación. El apóstol Pedro le dice a este Simón de la manera siguiente: arrepiéntete pues de esta tu ¿qué? De esta tu maldad. Y esa palabra maldad allí es la misma palabra que aparece en Efesios 4:31. Es decir, de esta caca, de esta suciedad, de esta depravación. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y de allí, mire, de ese hecho, de ese pensamiento perverso, asqueroso, por así decirlo, nació la palabra castellana simonía, que quiere decir comercializar con las cosas del Señor. ¿Sabe? En Bucaramanga, un hermano, y fue muy triste, un hermano, pues pensó, imaginó robar, y comenzó a robar cosas de la iglesia, instrumentos musicales dedicados para alabar y glorificar al Señor, y también se llevó algunas Biblias y comercializó con estas cosas. Eso se llama simonía, y eso es maldad, eso es algo asqueroso, un pensamiento de crueldad. El creyente con malicia, mis hermanos, imagina inmoralidades. Allí no es Hechos 24:8, es Proverbios, para que corrijan los que han recibido el bosquejo. Allí en el folleto que entregó nuestro hermano, o han entregado nuestros hermanos, Proverbios 6:18. Proverbios 6:18 dice de la manera siguiente, y la palabra también, el equivalente es la palabra malicia, la palabra caca. Dice la Escritura de la manera siguiente: al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos ¿qué? De malos pensamientos, de malos pensamientos. Y hay muchas personas imaginando inmoralidades. El dibujito aquí, vea, el dibujito en su mente. Y luchamos con eso. Hay que decirle al Señor que nos libre, que quite esos malos pensamientos. Todo eso es influencia de la maldad, influencia de la malicia, de esta energía malévola. Y esto es pecado y se halla en la naturaleza caída, no en la divina, en la naturaleza caída, en la naturaleza humana. Todo esto sale de esta energía pecaminosa. Hermanos, en segundo lugar, el creyente con malicia hace ¿qué? Malas obras. Hace malas obras. Déjeme decirle que esta palabra aparece en composición, es decir, palabra compuesta, donde también está la palabra, la palabra caquía, o la palabra malicia. Había una palabra que era la palabra cacurgos, caco de maldad, y urgos de hacer, y se traduce al español con la palabra malhechor. Y dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas 23,
32 al 33, mire, aparece 2 veces la palabra malhechor para referirse a aquellos hombres que fueron crucificados juntamente con el Señor Jesucristo. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y allí aparece la palabra también, la palabra caquía, que es la palabra malicia. Se llaman malhechores. Mire, ¿por qué? Porque todos los actos, todos los hechos que ellos habían hecho eran malos, producto de la maldad. Producto de la maldad, y eran personas que habían hecho mucho daño. La sociedad de aquel entonces sufrió por causa de la maldad, de los hechos inicuos, depravados de estos 2 hombres que fueron crucificados ese día juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Hombres violadores, ladrones, hombres que estorbaban, que hacían daño, que perjudicaban a la sociedad de aquel entonces. Y déjeme decirle, hermanos, Proverbios 6:18, la parte B, dice que estos malvados, mire, se apresuran, o sus pies, mire, habla de ellos, los pies presurosos para correr al mal. Y esa palabra mal es la palabra malicia, para correr al mal. Hablando ya de sus actos, hablando de sus hechos. Y la malicia, mire, el creyente con malicia produce actos que dañan, que dañan al prójimo. Y usted dirá, ¿y hay creyentes así tan malos? ¿Y hay creyentes allí semejantes a esos malhechores? Hermanos, hay creyentes que roban. Muchos han sido perjudicados. Mire, muchas personas, el prójimo ha sido perjudicado por la maldad de muchos creyentes. ¿Y en qué aspectos? Mire, podemos considerar o mencionar algunos. Hermanos que roban a otro su trabajo. Hay hermanos así, que no quieren pagarle a los hermanos o pagarle al prójimo. Patrones, personas que no quieren pagar al trabajador. Personas que buscan prestado y no quieren pagar esa deuda y perjudican al hermano o perjudican a esa otra persona que no es hermano en la fe, que es su prójimo. Y eso es maldad, mire, ese es un acto de maldad, producto de la malicia. No pagar las deudas. Hermanos que van y sacan fiado a la tienda, al supermercado y no pagan. Y recuerden que una de las palabras que se relaciona con la palabra caquía es la palabra caco, y la palabra caco es sinónimo de la palabra ladrón, ratero. ¿Esos son actos qué? ¿Buenos o malos? Malos, que perjudican al prójimo, que dañan al prójimo, hermanos. Cuando estaba pastoreando en Pan de Azúcar, pues uno hacía la escuela dominical, como siempre, como de costumbre, en las horas de la mañana, y por la tarde nos invitaban, otras veredas, nos extendían la invitación a jugar fútbol, y yo muchas veces no podía ir, y se iba el equipo de la iglesia. Pues la mayoría eran de la iglesia, y lo llamaban equipo de la iglesia. Y déjeme decirle que los hermanos deportistas se iban a esa otra vereda y tenían que pasar por los potreros del prójimo, y por maldad, hermanos, por maldad, dejaban los portillos o los portones abiertos para que se saliera el ganado. Y muchas personas, mire, llegaban allá, pastor, ofendidos. Son los miembros de la iglesia, son los miembros de esta congregación que los domingos por la tarde van a X o Y vereda y actúan de esa manera, dejando el portillo, dejando los portones abiertos para que se salga el ganado. ¿Y eso qué es? ¿Un acto bueno o un acto malévolo? Malévolo, producto, hermanos, producto de la maldad que hay en uno, o en la naturaleza caída. Y eso es pecado. Pecado, hermanos. Actos injustos. Y les decía, mire, de esas personas que no pagan al obrero. Hace años en Atanques le llamé la atención a un hermano. Fue el no creyente,
Mire, trabajó años, él trabajó años con él. Y no le pagó completo. Y todos los días llegaba y decía, oiga, págueme, usted es un hombre cristiano, usted es un hombre que evangeliza, usted es un hombre que comparte la palabra, haga el favor y me paga. Eso no está bien. Amonestado por el no creyente, mire, el hermano. Y no quería pagarle, y no quería pagarle. Y un día me dijo, ¿sabe qué, pastor? Porque él fue allá varias veces a acusarlo. ¿Sabe qué, pastor? Le voy a decir por última vez que me pague. Y si dice que no, lo voy a maldecir. Y llegó y le dijo, vea, oiga, haga el favor y me paga, ya está la última vez. Y no, y le dijo que no. Dijo, ¿sabe qué? Como usted no me quiere pagar, mire, le voy a pedir a Dios que me muera yo primero. Porque cuando esté en el cielo, y se quedó pensando, en el cielo no, en el infierno, porque yo sé que usted va para el infierno. Allá lo espero. Y cuando usted llegue allá, le voy a decir al diablo que le diga a los diablitos que lo echen a las pailas de más adentro. La figura de pailas, ¿no? Para comparar al infierno. Mire qué deseo. No se merecía otra cosa, ¿verdad? El hermano. Bueno, y no le quiso pagar. Esto es un acto, ¿qué? Malévolo. Mire. Y Dios usó a ese no creyente para amonestarlo, para llamarle la atención. Y hay hermanos así, actuando de esa manera, obrando mal. Le hacen daño al prójimo, le hacen daño al vecino, le hacen daño a la sociedad. Mire, esa palabra está allí. Los cacurgos, los que obran mal, siempre con la intención de hacer el mal. Y eso no es bueno, hermanos. Por eso esta palabra describe, mire, a una persona depravada, a una persona viciosa, a una persona orientada a hacer el mal. Hace años en el municipio de La Playa llegó un anciano a una tienda a comprar unas cucas y allí había un hombre malévolo, le quitó el sombrero, comenzó a burlarse del anciano y el anciano, oiga señor, haga el favor y me entrega el sombrero. Y este hombre se reía allí con otros y dijo, espere un momento, y se fue. Y ese momento, ¿sabe para qué era? Fue y se defecó y trajo el sombrero y se lo fue a colocar. El senil o el anciano se dio cuenta de esta maldad que él iba a hacer y amagó con sacar el arma que tenía, una machetilla, molesto. ¿Y sabe qué hizo este hombre malévolo? Juntamente con su hermano le quitaron la vida al anciano. Eso es la maldad. Eso es algo que es caca, que es asqueroso, que es sucio, que no agrada al Señor. Y el apóstol Pablo, cuando amonesta a los hermanos de Éfeso, o la amonestación también que da a los hermanos de Colosas, porque allí estaba leyendo nuestro hermano, quítese también el pecado de la malicia, despójese ese pecado de la malicia, porque eso produce acciones y pensamientos asquerosos y depravados, y eso no es de un creyente. El llamado y la amonestación es a vivir bajo la dependencia del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la guía de su palabra. Y déjeme decirle que esto produce actos benévolos para la gloria de Dios, para bien de nuestros hermanos y para bien de la sociedad, cuando uno está viviendo bajo la guía y la influencia del Espíritu Santo. Cuidado con la influencia de la malicia. En tercer lugar, hermanos, el creyente con malicia habla malas cosas. Habla malas cosas. Y aparece la palabra allí, cacos o caquía, con la palabra hablar. Algunos dicen, usted está hablando, yo creo que usted me entiende, con la M, ¿no? Usted está hablando pura caca. Y esa es la idea, acá, hablar pura caca. Mire, y en Mateo 15:4 se usa esta palabra y se traduce maldiga. Dice la Escritura, dice el Señor, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga, ahí está la palabra, y el que maldiga
mire, maldiga, y allí aparece la palabra esa, caca más hablar. Es decir, hablar suciedades de papá y de mamá. No solamente es la palabra, aquella de alto calibre, sino comenzar a hablar cosas malas. Y hay hijos que salen a hablar cosas sucias de papá y de mamá. Viejos repelentes, viejos pasados de moda, enchapados a la antigua, tacaños, viejos sinvergüenzas, hijos expresándose de esa manera, hablando cosas depravadas de sus progenitores, y esto es maldad. Y esa es la palabra allí, mire, en composición, hablar caca, o como les decía hace algunos, hablar con la M y la I, ya usted sabe, el resto lo completa. Hermanos, y eso es allí, vea. Y no solamente hablan mal de sus padres, creyentes hablando mal de los no creyentes, de los incrédulos. Dios no nos ha llamado a hablar de los incrédulos, ¿sí? Pero muchas veces, creyentes hablando mal. ¿Y cuándo? Dirá usted, ¿cuándo? En estos días una persona hablando mal del presidente de la República, cosas malas. No sé si tiene pruebas contra él. Cuidado con eso. Con los que gobiernan, muchas veces hablando basura, hablando cosas sucias contra los que están. Mire, Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a orar por las personas que presiden, que gobiernan. Vamos a orar. Y que sea el Señor el que les dé sabiduría para que dirijan bien. Pero Dios no nos ha llamado a hablar asquerosidades, a hablar cosas sucias de las personas que nos presiden. ¿Está claro? ¿Está entendido? No, no estamos llamados para hablar cosas así. De otros creyentes, hermanos, hablar de otros creyentes es hablar de la iglesia del Señor. Hablar de otros creyentes es hablar de los redimidos del Señor. Hablar de nuestros hermanos, hablar cosas malas de nuestros hermanos, es hablar de las personas que el Señor ha comprado, de las personas valiosas, de las personas que han costado la sangre de Jesucristo. Mire, y todo esto hace la malicia. Todo esto hace la malicia, anexada al vocabulario, porque esa es la palabra que está allí. Hablar cosas depravadas, cosas malas de nuestros hermanos, es hablar de la iglesia. Cuidado, hermanos. Cuidado con hablar cosas malas del pastor, de los ancianos, de los diáconos o de los hermanos, de todos los hermanos. Y hay hermanos dados a eso, a soltar la lengua para hablar cosas sucias. También la palabra se relaciona o se refiere a aquellos que tienen un lenguaje, mire, vulgar, vulgaridades, obscenidades, palabras sucias que dejan ver la influencia de la malicia o de la caquía en la vida del creyente. Creyentes, y usted, creyentes así, hay creyentes así, y eso es triste. Por eso la amonestación, quítense de vosotros, mire, y hay una lista, y en esa lista se incluye toda malicia, en una parte, toda malicia, porque eso no agrada al Señor, eso no edifica, eso no contribuye para tener una vida sana, eso atenta contra la vida higiénica que Dios quiere que expresemos. Dios nos llama y nos amonesta a expresar una vida higiénica, una vida limpia, una vida para la gloria de Él, una vida de impacto a los demás, que los demás puedan decir, miren cómo viven los creyentes, cómo viven los de la alianza, cómo se expresan, qué personas tan sanas, qué personas tan limpias, personas que proceden y hacen el bien, y no que digan lo contrario, no que nos señalen, no que nos acusen, porque estamos actuando con malicia, con maldad. Eso no agrada al Señor. Hermanos, somos llamados a expresar un lenguaje conforme a la voluntad del Señor.
Recuerde que Efesios 4:29, ninguna palabra ¿qué? Corrompida, mire, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquellas palabras, hermanos, que glorifiquen al Señor, aquellas palabras que hagan sentir bien a los oyentes, a los que están con nosotros, a los que nos rodean, aquellas palabras que edifiquen, el lenguaje sano, pero no el lenguaje asqueroso, vulgar, morboso, obsceno, porque eso es pecado y eso es caca, eso es suciedad. ¿Está claro? En cuarto lugar, el creyente con malicia hace malas interpretaciones. Ojo, y algunos se atreven a decir que esas interpretaciones es el discernimiento del Espíritu Santo. Es decir, es un discernimiento espiritual. Cuidado con eso, hermanos. Entendemos que cuando es sana la interpretación, eso es influencia del Espíritu Santo. Pero cuando no, es influencia ¿de qué? De la maldad, de la malicia que hay en la naturaleza pecaminosa de nosotros. ¿Sabe? Hicimos con los jóvenes, comenzamos a hacer una campaña allá en la ciudad de Bucaramanga y se entregaban folletos, se hablaba de la palabra del Señor y se invitaban a otros jóvenes y adultos también a participar de unas reuniones donde había dramas alusivos a las Sagradas Escrituras y donde se exponía la palabra. Y el predicador asignado en una noche, pues él comenzó a predicar la palabra del Señor, hizo el llamado, pasaron varias personas y entre esas personas pasó una joven con una blusa que hasta hace poco se usó, no sé si todavía, con ciertos tintes de maternidad, no sé si ustedes. Y entonces eso como que uno se confundía, ¿verdad? Y pensaba, ay, la hermana está embarazada. Sí saben de qué les estoy hablando, sí, unas blusitas así, como que abultaditas, con tinte materno. Y pasó una joven y el predicador esa noche dijo, bueno, fue orando por cada uno de los que pasaron. La última fue esa joven que pasó con la blusita así. Y dice él, gracias al Señor, aquí no hay una persona, hay dos. Comenzó a interpretar, aquí hay dos y vamos a orar por esas dos personas, por ese ser que ella lleva en su vientre, que ha concebido, y ella, oiga, yo no estoy embarazada, oiga, y él no se percataba. Y vamos a orar porque los hijos son herencia del Señor, mire, de gran bendición. Oiga, hermano, yo no estoy embarazada, hermano. Y él nada, que no se percataba. Vamos a orar y gracias al Señor. Como he dicho, hermanos, los hijos son una bendición. Y va creciendo la familia y ella, oiga, pastor, predicador. Nada. Sí. Y él oró por la hermana y oró por la criatura. Sí. Y la presentó allá, mire. Esta hermana que muy pronto, mire, va a tener su hijo y tal. Y ella, pastor, cuando ya terminó todo, ella dijo, pastor, yo no estoy embarazada, yo no he tenido marido, yo no nada que ver. Sí, tenía era la blusita, pero mire, él interpretó así. En la primera carta a los Corintios, 15:33, también aparece esa palabra, malicia, la palabra caca. Mire, caca al lado de una palabra que es conversar. Dice, se puede ver que la malicia en las conversaciones corrompe las buenas costumbres. Eso lo dijo por allá un poeta griego y aparece aquí bajo la cobertura del Espíritu Santo, en este pasaje. Y una de esas costumbres tenía que ver con interpretar bien las opiniones, las conversaciones. Pero mire, hermanos, cuando se asocia con la maldad, eso no se da. Y aquí en este caso, en este contexto, aparece en un contexto donde la Escritura está hablando
de la resurrección, y algunos hermanos se habían juntado con esas personas llenas de malicia que estaban negando la resurrección. Y claro, ¿qué estaban interpretando ya algunos? No, ¿verdad? Eso tienen razón. Esas personas tienen razón, que no existe la resurrección. Aparece en ese contexto, mire. Entonces, una de esas costumbres que tenían ellos, los griegos, era tratar de interpretar bien, las sanas costumbres, tratar de interpretar bien las opiniones, las conversaciones, los postulados allá de esa gente sabia, humanamente hablando. Pero todo eso se venía perdiendo, se iba perdiendo, mire, porque las malas conversaciones se asociaban con personas maliciosas y esto llevaba a malas interpretaciones. El creyente con malicia interpreta todo de la peor manera, y eso sí dan por hecho, y así es, y aseguran. Y al inicio dicen, yo lo vi, yo estaba allí, eso mejor dicho, hacen un recuento de las cosas para acusar, para señalar. Y cuando son llamados para que den el testimonio, entonces ya es que me contaron, me dijeron, pues escuché casi que era así, el casi que era así, e interpretan las cosas de la peor manera, porque están influenciados por la ¿qué? Por la malicia, la malicia. Y ojo, hermano, y tampoco debe dar pie para que los maliciosos comiencen a hablar de nosotros, comiencen a juzgarnos. Yo recuerdo cuando estaba en Atanques y estaba soltero, yo me alimentaba donde la hermana de Priscila, no éramos novios, yo creo que no éramos novios. Y yo llegaba a la casa de la hermana, y a la casa de la hermana y del hermano, el esposo de ella, hermanos. Siempre la puerta permanecía cerrada. Y afuerita una familia, siempre la familia sacaba las sillas momposinas y se sentaban allí. Yo llegaba en las horas de la tarde, a las 6, a la cena, ingresaba, cenaba y comenzaban ellos a hacerme preguntas de las escrituras, hablábamos. Y yo no me percataba, cuando me levantaba, hermanos, pues la camisa así por fuera y tal. Y yo les decía, hasta luego, hermanos. Y en la calle, ¿sabe qué hacía? Comenzaba a acomodarme la camisa. Pues ya salió el comentario, que el pastor tenía algo con la hermana. Que el pastor tenía algo con la hermana. Mire, producto de la malicia, ¿qué estaban interpretando ellos? Estaban interpretando las cosas de la peor ¿qué? De la peor manera, influenciados por la malicia. Y hay hermanos así, rápidos, influenciados por la malicia, comienzan a interpretar cosas malas, malévolas. Interpreta dando por sentado lo que no es. Entonces no es, y ellos aseguran y aseguran. Y así es. Interpretan creyendo a una sola versión. Entonces una sola versión para ellos es, y con esa versión se quedan. Y ojo, porque a veces hay casos de 3 versiones. Y cuando es así, bueno, vamos a escuchar las 3 versiones. Y bajo la dirección del Espíritu Santo vamos a discernir bien. Pero si es la influencia de la malicia, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos con qué? Eso sí, con la primera versión no queremos escuchar más. Y llegamos a conclusiones o hacemos conclusiones. Y ojo con esas interpretaciones, porque eso es pecado. Y comenzamos a juzgar y comenzamos a señalar y a condenar, porque así es. Y así lo creo. Y me convencieron. Y no presto atención a otras versiones. Entonces el creyente malicioso pues interpreta creyendo a una sola versión. Interpreta haciendo uso del invento y de la añadidura. Vea, los maliciosos, porque ese no fue el verbo, ese no fue el sustantivo, esa no fue la palabra que se dijo. Entonces comienzan a usar otras palabras que nunca se dijeron. Y ojo con eso, comienzan a añadir, y por eso salen los cuentos, las habladurías, las calumnias, las interpretaciones malévolas, producto de la malicia, producto
de esa influencia asquerosa, depravada que tiene esta palabra. Por eso el apóstol Pablo amonesta ya a los hermanos. Estaba afectando, creando daños en la relación entre los hermanos. Y Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, quítense de vosotros. Y hay una lista, y entre esa lista está ¿qué? ¿Y toda qué? Y toda malicia, hermanos. Toda malicia, que es pecado, que desagrada a Dios y que no contribuye a la vida higiénica del creyente, a la vida sana del creyente. Cuidado con eso. Es pecado la malicia. Y a manera de conclusión, hermanos, ¿qué hacer con la malicia? Y usted dirá, bueno, yo estoy luchando con esa malicia. Tengo esa malicia, yo estoy luchando con esos dibujitos allí sí, pensando y dibujando, planificando cosas malas en mi mente. ¿Qué hacer? O en este momento mi manera de proceder es malévola con el prójimo, con el hermano. Estoy haciendo cosas malas. Primero, hermanos, reconocer que la malicia es pecado, porque eso es lo que dice la Escritura. Reconocer que es pecado, no agrada al Señor, no beneficia a la iglesia. A reconocer que es pecado y hacerlo delante del Señor. 2, confesar al Señor. Dígale al Señor, cuéntele al Señor, Señor, yo estoy sufriendo este pecado. En mi mente llegan esas imágenes morbosas, obscenas, malévolas, orientadas, inclinadas a hacer la maldad, a hacerle daño a los demás. Cuéntele al Señor, confiésele al Señor y apártese del pecado de la malicia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Mire, perdonar, y limpiarnos, 2 beneficios, y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad, de toda maldad. Vamos a ser honestos, vamos a sincerarnos con el Señor, vamos a confesar el pecado de la malicia. C, tomar la decisión de desechar el pecado de la malicia. Vamos a leer Santiago. También mencionó, bajo la guía del Espíritu Santo, Santiago 1:21. Dice la Escritura, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia ¿de qué? De malicia, hay que desecharla, hermanos, quitarla de nosotros, quitar ese pecado, abundancia de malicia. Y en la primera carta de Pedro, 2:1, primera carta del apóstol Pedro, dice la Escritura de la manera siguiente: desechando pues toda ¿qué? Toda malicia, porque es perjudicial, malévola, agresiva, hace daño, no beneficia a nadie. Claro, se hace daño el hermano y hace daño también a los demás hermanos, al prójimo en general. Y mantener la mente bien ocupada, pero ¿ocupada en qué? Ojo con esas mentes ociosas, hermanos, con la mente ociosa, porque da pie para esos malos pensamientos y para esos dibujitos, como les dije, dibujitos asquerosos, sucios, malintencionados, que afectan nuestra vida espiritual. Por lo demás, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. Vamos a ocupar la mente pensando en estas cosas, hermanos, pensando en las cosas justas, pensando en las cosas honestas, en las cosas verdaderas, en las cosas que agradan al Señor, que glorifican al Señor y que nos benefician, hermanos, porque vamos a tener pensamientos sanos, actuaciones sanas,
un vocabulario también sano y vamos a poder interpretar sanamente y correctamente para bendecir y glorificar al Señor, para beneficio de nuestras vidas, para beneficio de los demás hermanos, para bien de la sociedad ocañera, para bien de la sociedad colombiana. ¿Estamos de acuerdo? Qué importante, mire hermanos. Pero déjeme decirle que la malicia es otro de los pecados que Dios detesta, que Dios aborrece, y por eso la amonestación de las Sagradas Escrituras. Vamos a quitar este pecado de nuestras vidas. No nos vamos a dejar influenciar por esta maldad. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que sea su palabra la que nos controle, y vamos a vivir bajo la dependencia del Señor. Siempre, hermanos, pensando en hacer lo bueno, pensando en hacer lo honesto, pensando en hacer lo verdadero, pensando en todas estas cosas que dice el apóstol Pablo, y de esta manera glorificamos al Señor y vamos a tener una vida sana, vamos a proceder correctamente y vamos a hacer el bien. Amén. Puestos de pie, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos ayude a quitar esos pensamientos malos, que nos ayude a abandonar esa influencia, esa energía de la malicia, de la caca, de lo que es depravado, de lo que es sucio, todo aquello que es asqueroso, todo aquello que contamina al ser humano, que afecta la vida espiritual. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte gracias, oh Dios, por esta tu palabra. Reconocemos, Padre, que esos malos pensamientos que muchas veces hay en nosotros, que esas malas actitudes, que ese proceder injusto que ofende a los demás, que daña, es producto, Señor, todas estas cosas de la influencia, de la malicia, de la maldad. Dios amado, gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo, oh Dios, el fruto, Señor, de Él manifiesta todo de carácter bueno, todo de carácter benévolo, para que haya pensamientos sanos, para que haya un comportamiento sano, para que haya actitudes justas, oh Dios, para que nuestra vivencia, para que la expresión de vida sea sana. Señor amado, gracias por esa provisión, gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. También queremos darte gracias por la palabra, porque ella es generadora de limpieza, oh Dios, y sabemos que cuando estamos asociados a la palabra, cuando intimamos con la palabra, cuando la indagamos, cuando nos asociamos con ella, oh Dios, por lógica hay limpieza, Padre Celestial. Ella limpia esos pensamientos, quita esos pensamientos malos, oh Dios, esos sentimientos también malévolos. Y ella hace, Padre, que nosotros expresemos una vida higiénica para glorificar tu nombre, una vida higiénica para bendición nuestra y bendición también de los demás. Gracias, oh Dios, gracias por la palabra tuya, Señor amado. Gracias por esta amonestación. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, oh Dios, a quitar todas estas cosas malévolas de nuestra vida. Gracias, Señor, por corregirnos, por exhortarnos. Gracias, Padre Celestial. Oramos por los hermanos en esta mañana. Tú sabes cómo es la vida de ellos. Tú conoces el pensamiento de mis hermanos. Conoces también, oh Dios, lo que hay en su corazón, lo que hay en su vida. Conoces su proceder, oh Dios. Y oramos para que seas tú obrando a través del Espíritu Santo y obrando a través de tu palabra. Encomiendo, Dios, a cada hermano, cada hermana. Encomiendo a cada familia.
encomiendo a la iglesia, oh Dios, a tu fiel cuidado, y que tú nos ayudes, Señor, a expresar una vida conforme a Cristo, semejante al carácter de Cristo. Gracias, Padre. Ayúdanos a renunciar a este pecado de la malicia y ayúdanos a hacer bien las cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.